laboral, lo que se ha logrado, yo creo que cosas importantes. Para empezar, lo del salario. Ha aumentado el salario como nunca y va a seguir aumentando, porque el salario se quedó completamente rezagado durante el periodo neoliberal. Eso también quisieran que se olvidara. Pero durante los 36 años de dominio de los gobiernos neoliberales, el salario perdió el 70% de su poder adquisitivo. La política económica iba dirigida a favorecer a una minoría y a dejar en la pobreza, en el desamparo a las mayorías. Y ahí están los datos. Cualquiera puede verlos. Los jóvenes, que vean cómo se comportó el salario durante el periodo neoliberal y que lo comparen con la inflación de todo el periodo. La UNAM tiene un centro de investigación de las pocas cosas que han quedado en pie en la UNAM en lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Tienen un centro donde hacen una investigación desde hace años sobre la capacidad de compra del salario, pero lo traducen a pan, a tortilla, a frijol, a huevo, a leche. Y es impresionante cómo se deterioró el salario. Entonces, si me preguntas de qué me siento satisfecho, de que el salario, aún con inflación, desde que estamos a la fecha, con esta inflación de 8.7, ha crecido 63% en términos reales el salario y va a aumentar más. Y mi ideal, a ver si se puede, porque no es un asunto solo de decreto, es de que yo pueda decir que aumentó el 100% desde que llegué hasta que terminé mi mandato. Ese es un propósito. Ya lo logré en el caso del norte. Ahí sí ya es el 100%, porque en el norte lo aumentamos al doble en términos cuantitativos desde el 19 y ha seguido aumentando. El salario mínimo en el norte es pues casi el doble del actual en el resto del país. Entonces, si me preguntas qué, el salario. ¿Qué otra cosa? El reparto de utilidades al trabajador. En el 20
recibieron 100,000 millones de reparto de utilidades. En el 21, 200,000 millones. Y ahora va a aumentar más. Eso no sucedía. Fue de las reformas que llevamos a cabo. Lo que hablábamos de las pensiones también ayudó. Todavía no estoy satisfecho. Vamos a hacer el análisis. Ayudó mucho la eliminación de la subcontratación, el outsourcing, otra herencia, ¿no?, del neoliberalismo. Pero sí, bueno, la reforma laboral, la democracia al interior de los sindicatos. Todo eso ha ayudado bastante. El que ahora para la firma de un contrato colectivo se tenga que consultar a los trabajadores, que no sea un asunto nada más de los dirigentes para cumplir con la ley, que puedan celebrarse asambleas para decidir sobre la titularidad de los contratos colectivos. Han habido asambleas para que los trabajadores decidan a quién desean como representantes sindicales. Todo eso es avance. Vamos poco a poco. También yo he llegado a la conclusión de que esto es un proceso. Muchos gobernantes inician un proceso de transformación, de cambio, y se dan cuenta pues que no les va a alcanzar el tiempo y que requieren más tiempo, y por eso proponen modificar la Constitución para tener un periodo más, y se quedan ahí más de un periodo. Y sí, hace falta tiempo, pero no hay que violar el principio de la no reelección. Entonces, hay que pensar en trabajar mucho, de manera intensa, dejar las bases, medir bien todo aquello que pueda ser irreversible, que ya no puedan los conservadores dar marcha atrás, y lo más esencial de todo, auspiciar un cambio de mentalidad, porque eso es lo que permite de fondo que no haya retrocesos. Entonces, yo termino y van a venir otros, y estoy seguro que va a haber continuidad con cambio. En el caso laboral hacen falta muchas cosas todavía, pero pues no se puede todo. Hay que priorizar. Yo voy a dejar las bases, en algunos casos bastantes avances, en otros solo los cimientos, el ejemplo, y esto que considero muy importante, el cambio de mentalidad. Parece mentira, pero poníamos ayer el ejemplo
de cómo a los mexicanos ya no se les puede manipular. Está complicadísimo. Pueden meter dinero para campaña sucia, calumniar. No funciona. Ayer pusimos un mensaje de la guacamaya diciendo, ¿sí?, al borde de la desesperación, no quieren abrir los ojos. ¿No será que al revés? ¿No quieren cerrar los ojos? Desesperados. No quieren, ¿sí?, ser como antes, que tampoco era así, ¿eh? Pero sí había más margen para la manipulación. Además eran boletines. Como ahora, llama la atención cómo está uniformada toda la opinión en medios. Yo no lo hago porque tengo bastante trabajo, pero si se ponen las columnas en una mesa de los periódicos o se escuchan los contenidos de los programas de noticias de radio, es un boletín. Fíjense la paradoja, antes los boletines los confeccionaba el gobierno, mandaba los boletines y a veces ni siquiera en los periódicos le cambiaban las palabras y se podía leer en un periódico, pero el mismo texto como noticia en 2 o en 3, y en el boletín. ¿Tú haces boletín? ¿Y te salen así parejos? O sea, no te hacen caso. Hay un debate en las redes. Surgió una plataforma, como hay muchas, y de gente que ni siquiera se agrupa, sino en lo personal, opinan y son muy inteligentes, muy inteligentes. Siempre los estoy viendo. Un día voy a hacer mi lista. Bueno, tampoco, sí, los voy a exponer tanto porque, pero me llama la atención precisamente de que a una de estas plataformas las acusan o la acusan de que están recibiendo un chayote de nosotros. Entonces dice el de la plataforma, ya Jesús informa que ni siquiera nos das café, pero café sí hay aquí, ¿verdad? No hay. No, pues en vez del chayote, el café, cuando menos.
El café. Pero no, porque lo leí, pues Jesús ya aclara de que no nos das chayote, dice, que no nos das ni café.